Gracias. Buenas tardes y gracias por venir, especialmente a esta hora y después de comer. Andamos los que andamos. Muy bien. Vamos a empezar a hablar sobre un tema interesante, un tema que realmente es distinto de los temas que uno podría hablar. Oh, thank you. Perdón, me olvido. Esta cosa. Ya recordaremos estos tiempos y nos reiremos. Bien. Y empezamos entonces. Tú. ¿Sabes de qué se te acusa? Sí lo sé. Juráis a Dios y prometéis al rey decir verdad sobre el punto que os voy a preguntar. ¿Sí? Haciendo la señal de la cruz, respondió: sí, juro. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? ¿Yo me llamo Juan José Vargas Machuca. Soy originario de la ciudad de Guadalajara. Tengo 32 años y soy de oficio platero. Dejemos este juicio aquí para ver qué está pasando por acá, porque empezamos en mitad de un juicio, pero no sabemos exactamente un juicio de qué. Con papel oficial de Fernando VII, gracias. Bien, vamos a hablar de la Casa de Moneda de Monclova. Todo el mundo que colecciona monedas mexicanas toma la Casa de Moneda de Chihuahua y tiene páginas y capítulos. Cuando uno viene a ver otra de las casas como Durango, Zacatecas y otras que se abrieron en la época de independencia, sabe todo el mundo quién estuvo ahí y por qué. La Casa de Moneda más olvidada, absolutamente oscura y que nadie conoce cuál fue su función, de dónde salió, etcétera, es la Casa de Moneda de Monclova. Quien más escribe del tema es un señor que conocemos nosotros, que es Burcio, citando a Toribio de Medina en algunos puntos. Todo eso está perfecto. ¿Qué tanto escribió el señor? No, te vas a sorprender. Mira todo lo que escribió ese señor. No, el señor debió saber de lo que estaba hablando en el tema. Todas las referencias, voy a repetirlo, todas las referencias que existen sobre la Casa de Moneda de Monclova hubo una casa de moneda en una ciudad llamada Monclova, y las monedas y se arrancan escribiendo las monedas. Burcio no es la excepción. Un solo capítulo, un solo párrafo habla de lo que fueron las monedas. Ahí está el toponímico, lo típico de todos los que no tienen idea de lo que fue la Casa de Moneda de Monclova. Aquí es el único documento que señala en esa página y media que se supone que nos está regalando Burcio, y está ahí. Ahí dice que el 7 de marzo de 1813 había monedas circulando de diferentes casas de moneda, en este caso de Monclova, que eran fundidas como las de Chihuahua, dice esta gente. Muy bien. Y luego dice otra cosa más. Prado, y eso es una cosa que de veras hay que poner en un marco. Prado dice: tal vez, me suena, quizás. El Señor nunca dice eso, el Señor siempre asegura, aunque sea un disparate. Y eso a mí me agrada. Quizá fue editado el comentario por Burcio, no lo sé. Y aquí se hablan de cómo eran las monedas, que estuvieron de 1811 al 12, etcétera. Pero no hemos terminado. Vamos a ver la otra página. Como les decía yo a ustedes, no ha dicho nada de la Casa de Moneda de Monclova fuera de que hubo una casa de moneda en un sitio llamado Monclova, pero nada más. Está hablando solamente del toponímico, de que las monedas son fundidas, que son de 1811 y 12, etcétera. Ahí se habla de algunos de los ejemplares que fueron subastados al momento de hacer esta publicación, de quienes pertenecieron, etcétera. Y empezamos con los disparates. Bienvenidos al mundo de la historia numismática.
Aquí se dice que en 1813 existe en la Casa de Moneda de Zacatecas un resello de Monclova. Hubiera sido hermoso que lo tuviera, porque la Casa de Moneda de Monclova cerró en 1812. ¿Cómo es posible que exista eso? Es una cuestión completamente errada. En este otro párrafo sigue hablando de las monedas, de cómo salieron, de dónde están, etcétera. Y vuelve a mencionar otro disparate más. Ahí dice, Pradó dice que probablemente los punzones se utilizaron durante la Guerra de Independencia para validar moneda de circulación. Error craso. Esto es una fantasía que a alguien se le ocurrió decir, oye, a mí me parece, y el que sigue dijo, oye, me suena bien, así debió ser, y el tercero dijo, así sucedió. Así es como se hacen las mentiras en la historia numismática. Muy bien. Y volvemos acá, dice que eran monedas que se hicieron entre 1808 y 1812, etcétera. Entonces, es una pequeña confusión detrás de otra pequeña confusión que es un mar de confusión. Y volvemos acá con el asunto de los disparates. Aquí se dice que la casa que tiene ellos vieron, o él vio, un resello de la Casa de Moneda de Monclova en una moneda de Guadalajara de 1817. Sería fantástico. El problema es que la Casa de Moneda de Guadalajara cierra en 1815 y no vuelve a abrir sus puertas sino hasta 1818. Es mi intención que esta pieza fue mal interpretada y que se trataba de un ejemplar de Chihuahua, como veremos en un momento. Esto fue lo que ellos vieron. Aquí ves una MVA 1812, una pieza resellada en Chihuahua. La fecha no sale muy bien, pero debe ser 1817 o 18. Me gusta más para que sea 18. Aquí se alcanza a ver muy parcialmente LCM, la Comandancia Militar. Si alguien se hubiera tomado la molestia de tomar una lupa, una lente de aumento y ver lo que tenía la moneda, no se hubieran hecho tantos disparates, porque si ellos hubieran tomado una lente de aumento, se hubieran dado cuenta que esto es lo que aparece, y con un poco de observación te das cuenta de que este listón está por encima del resello. Es imposible que eso ocurra si el resello lo pones después de la acuñación de la moneda. Se tomó una moneda de Monclova y se reacuñó en Chihuahua. Por eso es que el resello se ve muy aplastado. El problema es que fue muy defectuosa esta acuñación y es precisamente la razón por la cual se alcanza a ver parcialmente esta moneda de esta forma. Pero hasta ahorita volvemos con lo mismo. Yo no estoy haciendo nada más que describirte las monedas. Y la Casa de Moneda de México, de Monclova, no hay nada. Si aquí yo terminara mi plática, todo el mundo me aplaudía y decía, Ricardo, eres un genio, porque estás repitiendo exactamente el mismo refrito que se ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo desde 1930. No hubieron más aportes por la simple y sencilla razón de que no hubo, bajo ninguna circunstancia, un documento que pudieran reproducir para poder tomar la información. En un golpe de suerte tremendo, encontré esa información. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Dónde está Monclova? Bueno, vamos a empezar con geografía. No todos ustedes conocen la geografía de mi país. Y así es como empezamos. Como empezó Pradó y empezaron los demás. Ahí está. Hubo una casa de moneda en Monclova. Ese es el estado de Coahuila, que antes estaba un poco de mayores dimensiones que actualmente. Ahí dice Mondova, pero en realidad debe decir Monclova. Esas son las monedas que se hicieron en Monclova y ahí está el resello que se ponía para validarlas. Si alguien desea ver esas piezas, con muchísimo gusto aquí las tengo. Me traje las dos que tengo, son piezas muy raras. Y vamos a empezar ahora sí a hablar de cuestión académica y no técnica, como lo hicieron de Burcio para atrás y lo siguen haciendo. La Casa de Moneda de Monclova tiene un origen muy oscuro. Este origen oscuro es que de la noche a la mañana se abre en mitad de la nada un taller de amonedación, una pomposamente llamado Casa de Moneda. ¿Por qué se abre una casa de moneda ahí? No había plata. La poca plata que encontraron desde el siglo XVI estaba cercana ciertamente, pero no justificaba una casa de moneda. Y es aquí donde empiezo yo con una hipótesis. Vamos a ver qué tal sale este asunto. Eso es Monclova, de ahí saqué yo la amplificación del mapa.
Si conoces la historia mexicana, tomaron preso a Hidalgo, a Allende, a Jiménez y al resto de los demás en una escaramuza detrás de una traición el 5 de mayo de 1811. Y los pescaron justamente ahí, muy cerca de Monclova. Ahí está un grabado de la época de cómo sucedió esto. Sin irnos más lejos, ¿qué hubiera sido de Sudamérica si el general San Martín, Bolívar, Sucre y el resto de los líderes hubieran sido atrapados por los españoles? Hubiéramos tenido una historia muy distinta. Eso fue sin lugar a dudas lo que sucedió en México en este momento. Pero de lo que sucedió después y de cómo salimos adelante en un movimiento de independencia propio, es tema de otra charla. Regresemos aquí. Ahí tomaron al padre de nuestra patria, que entre paréntesis, los historiadores modernos lo han llamado una historia sin plan, o una independencia sin plan, o un plan sin independencia, porque el señor nunca hizo un acta de independencia. Pero me pongo a dar de vueltas en asuntos que no son de esta conferencia. Ahí lo pescan, se los llevan al poblado más grande que estaba cercano. ¿Qué poblado crees que fue? Monclova. Se lo llevan y cuando los toman, existen recuentos de las subastas que se hicieron, de los carruajes que tomaron, de la ropa de cada uno de ellos, y había barras de plata. ¿Cuánto dinero había en barras de plata? Depende de quién le preguntes. Unos dicen que había 250,000 pesos, otros 450,000 pesos. Una cantidad entre las dos me suena algo factible. A las autoridades españolas, aunque usted no lo crea, le importó un pito las barras de plata. De lo que fueron detrás fue de los papeles. ¿Quién sabía de esta conjura? ¿Quién está implicado? ¿Dónde están? ¿Qué tanto es el grado de implicación de esta guerra de independencia? La plata, no te apures, podemos conseguirla en otra parte. Es mi intención, no existe papelería, pero esto es donde empieza mi hipótesis, que estas barras de plata fueron llevadas también a Monclova, donde se encontraba entonces el tesorero general de esa provincia, y precisamente es mi intención que se fue para allá por la cantidad de plata que había. Muy bien. Les ruego me disculpen, están utilizando otra computadora distinta de la mía y por eso se ven un poco empalmadas las letras. En mi computadora se veían bien, pero no puedo proyectar. Estas son las casas de moneda que existían en Nueva España para entonces. De todas estas, de la que vamos a hablar es justamente de Monclova. Hemos mencionado a la de Chihuahua, que fue la que reacuñó la pieza de Monclova, y vamos a hablar de esta en un minuto de una forma extraordinariamente breve. Si tú abres un libro de historia numismática, te va a decir que este señor Nemesio Salcedo autorizó todas y cada una de las casas de moneda de emergencia. Eso también hay que probarlo, porque no existe el famoso documento que todo el mundo menciona, fechado el 8 de octubre de 1810. Nadie lo ha reproducido, nadie lo ha visto, nadie sabe qué es lo que dice, pero todo el mundo lo repite y lo repite como dogma de fe. Es mi intención que Venegas y Nemesio Salcedo se conocían desde las batallas de Bailén y otras en España. Es mi intención que cuando llega Venegas al virreinato de la Nueva España, tenía 2 semanas de haber estallado el movimiento de Hidalgo. Venegas no sabía en quién confiar. Venegas no tenía la menor idea de quién era quién, pero él sí conocía a Nemesio Salcedo. El problema es que estaba del otro lado del planeta, en Chihuahua. Es mi intención que Nemesio Salcedo fue nombrado administrador de todas las casas de moneda de emergencia, incluso la de Zacatecas, que estaba por encima de su jurisdicción, porque lo que pensaba Venegas es, si toman la Ciudad de México estos desgraciados, nos va a llevar patas de cabra. Y si eso sucede, necesitamos de alguien que tenga los dineros para poder armarse un ejército y venir y recuperar la ciudad en nombre de su majestad el rey. Eso es mi hipótesis. Vamos a continuar. Lo que sí es cierto, y quiero que quede muy claro, es que en los documentos que menciona precisamente Nemesio Salcedo, él no dice yo hago acto de fundación, él dice yo hago acta de reconfirmación. Las casas de moneda, a partir de ese momento, fueron un producto espontáneo de la gente que estaba ahí y no se requería de tanta situación legal como uno se imagina, por lo menos en el virreinato de Nueva España en este minuto. Y de eso se valieron muchos para abrir casas de moneda en otro lado. Muy bien.
Juan José Vargas Machuca, ese nombre me suena de algún lado. Hay unas monedas que son las únicas en toda nuestra historia, y quién sabe si en el continente, que llevan el apellido de una persona. Y este señor se apellidaba Vargas, es José María Vargas Machuca. Vargas Machuca, Vargas Machuca. O se trata del hijo o se trata del sobrino. No tiene vuelta de hoja. Este señor ya era en estado muy avanzado, y por eso es que esta moneda nada más dura 1810, 11 y 12. Se muere el ensayador, que es este señor, se acabó la casa de moneda, punto. Pero en este caso, este señor está en otro lado, también en el norte del país, y anda haciendo tropelía y media. Muy bien, hemos hecho más o menos un esbozo de lo que está sucediendo aquí. ¿Te acuerdas que teníamos un juicio? Pues vamos a ver de dónde salió el juicio famoso este. Este señor de nombre José Ignacio Quintero, finalmente, y después de muchas sospechas y de muchos chismes, fue y hace una queja formal, de manera verbal, a este señor Jean Marchand, que era un francés, que en mi opinión era el director de la Casa de Moneda de Monclova. No lo menciona el documento, pero siempre que se refieren a él lo hacen con dignidad. Todo el mundo parece obedecer lo que este señor dice. Este señor Jean Marchand, de acuerdo a la tradición mexicana, de acuerdo al dicen, fue el que hizo los grilletes de Hidalgo y de los demás en Monclova cuando los llevaron para allá. Este señor acusa a Juan José Vargas Machuca del enorme delito de haberse robado un marco de plata, 231 gramos. ¡Oh! Se robaron plata de la Casa de Moneda. Y en este momento me acuerdo de ese chaparrito que está allá. Juicio. Siempre que hay un juicio salen todos los nombres, detalles y todo lo habido y por haber. Esos son los papeles que nosotros estamos buscando ver. Jean Marchand manda llamar a Juan José Vargas Machuca y le dice: te vienes pero rapidito a la Casa de Moneda y te voy a preguntar una sola cosa. ¿Falta o no falta un marco de plata en la Casa de Moneda? Sí, sí falta. ¿Te lo llevaste tú? No te mortifiques, compadre. Te vas a la comandancia para que se te empiece a hacer una averiguación. ¿Se lo llevan a la comandancia? No. Por mucho que yo quisiera, no es el edificio de la comandancia. No existe ningún reflejo de aquella época, porque Monclova es un sitio muy pequeñito y en aquella época todavía era más pequeñito. Pero lo estoy mostrando aquí. Fuera de este techo de 2 aguas que seguramente fue agregado después, este es el tipo de casonas que utilizaban en esta área de México, muy sencillas, de sillar o un ladrillo, un bloque muy grueso de piedra de cerro. Se lo llevan a la comandancia. Una vez que llegan a la comandancia y que empiezan a decirles que se había robado un marco de plata, de inmediato se verifica al juez Rafael González y al notario público de apellido Blanco, Ignacio Blanco, para que empiecen la averiguación. Y es ahí donde empezamos esta plática. ¿Sabes de qué se te acusa? Sí. ¿Te robaste tú la plata? No fui yo. Te voy a decir quién fue. Ah, entonces sí lo sabes. Vamos a hacerte una sumaria. Una sumaria era lo que en su época se llamaba una investigación civil. Se queda ahí encerrado este señor y empiezan las averiguaciones. Y es aquí donde empieza lo bueno, porque te enteras de cada cosa. Si te esperabas que nada más te dijera quién era el ensayador y eso, te despreocupas. Te voy a contar todo el chisme completo. De inmediato se le mandó un mensaje al gobernador Cordero, que era el gobernador de esa provincia, avisándole de que alguien había tomado un marco de plata de la Casa de Moneda de Monclova. Y el gobernador, después de rascarse la cabeza, dijo: y para eso gastaron un pedazo de papel. Hagan sus averiguaciones, es un marco de plata. Y ahí quedó la cosa. Sin embargo, la cosa no termina ahí, porque no era tan sencillo como te imaginas. Rafael González se pone a preguntar a José Vargas Machuca que quién se había tomado ese marco de plata, y ahí aparece un dato que a mí me parece muy interesante. Primero que nada, mira, ¿alguien tiene idea por qué firmaban con esto? ¿Alguien tiene una idea? Yo no soy como el resto de mis compañeros. Yo soy maestro de profesión. Si tú no me preguntas, yo te pregunto. ¿Quién tiene idea por qué crees que firmaban así? ¿Nadie? Madonna, ¿por qué crees que firmaba el señor así? Tenía 17 años. No porque tenía 17 años, porque no sabía leer ni escribir. El señor firmaba con lo que más parecido que tenía para una cruz. Y
Y esta cruz me dice a mí que mucha gente de los que trabajaban en la casa de moneda eran buenos ensayadores, pero no sabían leer ni escribir. Lo hacían por técnica de ejercicio personal y de experiencia. Y el Señor dice, el que se la robó fue un muchachito de 17 años que se llama José María Durán. Muy bien. Ese señor, y esto es muy importante para nosotros, el Señor dicen que hizo una chapa o una lámina de plata con ese marco y lo recortó circularmente en botones. 39 botones dicen que hizo. Eso para mí fue un parteaguas tremendo, porque es la manera como podían robar plata y hacer moneda sin hacer moneda. ¿Qué tan grande te gusta que fuera un botón? ¿Del tamaño de un real? ¡Qué casualidad! No tendrá ningún diseño, pero tiene el peso y la ley para poder circular como un real. Eso a mí me dio mucha visión de lo que estaba sucediendo en ese momento para eso. Y aquí está otra X. La única vez que se menciona al real ensayador, al ensayador verdadero de la Casa de Moneda de Monclova, es en este asunto, José Alcalá. Como no sabían poner o explicar que era un ensayador, lo describen como aquel que se encarga de refinar el cobre de la plata. Y es la mejor manera que yo me imagino que alguien puede describir un ensayador. Entonces, el primer nombre que aparece es el ensayador de la Casa de Moneda de Monclova, es justamente José Alcalá. Ya tenemos el primer nombre importante ahí. Jean Marchand, tenemos el director. Pero ahí empezamos con un problema mucho más gordo de lo que ellos se pensaban. En la investigación dijo José Vargas Machuca, solo se echó el disparo en la cabeza. No, yo no me robé la plata, pero hice un cuño. ¿Cómo que hiciste un cuño? Bueno, no era tan parecido a los de la Casa de Moneda, pero hay un cuño por ahí. En ese momento la investigación se cierra. En el momento en que se habla que si hubo un cuño falso, es que están haciendo moneda paralela. De inmediato lo que hacen es avisarle a Cordero que esto ya se tomó en unas proporciones grandes, porque se habla ahora de falsificación de moneda, y lo que Cordero dice es, vamos a quitar al juez de la sumaria y vamos a poner a alguien que tenga más experiencia en un proceso judicial. Y eso fue lo que se hizo. Fue sustituido el primero de los jueces que teníamos, Rafael González, el 8 de julio de 1812, y en ese momento aparece el que va a continuar por el resto de este documento que localicé, Ramón Espinosa. Ramón Espinosa empieza a mandar cuenta y señal de lo que está sucediendo en Monclova, y está girándole al gobernador y a Salcedo, al gobernador y al Salcedo, para que sepan de qué se trata. Y entonces aparece el primero de los vericuetos de este asunto. Este señor Juan José Vargas Machuca dijo, bueno, ya me pescaron, te voy a decir lo que pasó. Yo hice ese cuño falso, bueno, pero no era tan falso, nada más se parecía un poquito. Y con ese cuño que yo hice, se lo presté a un compadre mío. ¿A quién? Al herrero de la Casa de Moneda, porque me dijo que su primo estaba muy enfermo y no tenía manera de poder hacerse un sustento para ganarse la vida. Dijo, perfecto. ¿Y qué hiciste con ese cuño? Se lo di y le dije, me lo llevé a las afueras de la ciudad, y cuando no había nadie en despoblado le di el cuño y le dije, puedes acuñar todo lo que puedas con esto por una semana, pero a la semana nos vemos acá para que me lo devuelvas y ayudas así a tu primo. Ese señor Manuel Gallegos dice, ciertamente, yo recibí el cuño, pero tenía pavor de que me fueran a encontrar con él, así que cogí un martillo y lo desgracié por donde estaban las letras y los números, y cuando pasó una semana se lo devolví a Juan José Vargas Machuca, pero ya no funcionaba. Y fueron otra vez con el otro, ¿qué hiciste con el cuño? Bueno, cuando me di cuenta que ya no funcionaba, pues como buen mexicano, bueno, no hispano, me fui a la cantina y lo empeñé por un real de aguardiente. ¿Y quién puede atestiguar eso? Se lo dejé a la dueña del lugar, María Esmergilda de Palos, y el documento la cita como María la Abrochada. ¿Por qué se llamaría la Abrochada? Muy posiblemente porque tenía un broche o varios broches, y por eso le llamaron así. María la Abrochada llegó y dijo, sí señores, ahí tengo el cuño, ¿lo quieren? Sí.
aquí lo tienen todo desbaratado. Yo no sabía para qué servía. Yo pensé que era un pedazo de fierro que yo podía vender por 2,5 reales en el mercado, y por eso se lo tomé a 1. Y el señor, si se llevan esto, me debe 1 real de aguardiente. Pero usted no sabía de nada. No, hombre, llévense su fierro y déjenme a mí en paz. Perfecto. Recuperado el cuño, aparece lo más insólito de todo el documento. Es la única representación de un cuño de resello que existe en la historia de México en la guerra de independencia. Jamás he visto otra representación de un cuño en ningún otro documento. Es más, los dibujos que usualmente se ven son de algunos resellos o de las monedas que se ponían los resellos, pero nunca del cuño. Y este es el cuño que ellos recibieron. De ese cuño de abajo aparece el resello de Monclova de 1811 y 12. En este caso del 12 porque el documento inicia el 23 de mayo de 1812. Muy bien, de todo esto se le está dando razón a Nemesio Salcedo en Chihuahua. Y había una corte ahí tremenda de gente que estaba checando la legalidad y la situación y las implicaciones de este asunto. Muy bien, era un proceso judicial. Todas las gentes que están acusadas de algo necesitan de un abogado. Y eso es una cuestión sorprendente. A los acusados se les dio una lista de personas que podían representarlos y ellos escogieron quién les iba a representar. No se los asignaron de oficio. Entonces, ahí tenemos a los 3. A Vargas Machuca le pusieron a un caballero de nombre Tomás Oquillas. Jamás he vuelto a escuchar ese apellido. Y luego aparece José Manuel de Aldrete, para Manuel Gallegos, el herrero que había desbaratado el cuño. Y para el pobrecito muchacho le pusieron a un señor de nombre Tomás Munguía. El padre de este chico escribe una carta de 2 cuartillas tratando de disculpar a su hijo ante las autoridades. Vendo todo lo que tengo, decía el padre, dejen a mi hijo salir. Le juro que es un buen muchacho, se ha de haber equivocado, confundido, lo que sea. El primero de ellos, el abogado, dijo: miren señores, esto es muy fácil. Mi cliente nunca admitió tener ninguna culpa, así que es inocente, no hay testigos, ¿verdad que no? Mi cliente es inocente, absolutamente inocente. Luego fue Manuel Gallegos. Su abogado se presentó y dijo: señores, muy sencillo, mi cliente ciertamente recibió ese cuño y lo desbarató. Entonces no solamente vio que había un problema, sino que lo trató de atajar y se lo devolvió para que no lo acusaran de robo. Mi cliente es inocente. ¿Qué excusa crees que tuvo José Vargas Machuca para haber hecho el angelito todo lo que hizo acá? Pues el abogado tenía que decir algo. Pues es su abogado defensor, ni modo que diga: mi cliente es culpable, ya lo admitió, ni modo. ¿Qué fue lo que hizo Juan José Vargas Machuca cuando tuvo el cuño desbaratado? ¿A dónde se fue? A la cantina, a buscarse a María la Brochada. ¿A quién crees que le van a echar la culpa? Al trago. El pobrecito de mi cliente es un alcohólico, piedad. El Señor no sabe lo que está haciendo. Denle una oportunidad, Él va a hacer las cosas mejor. Al final de todo esto, el juez sugiere que se le den 25 azotes a José Vargas Machuca y que a los demás los dejen en libertad. Pero no era su responsabilidad dictar semejante sentencia. Tenía que hacerlo desde Chihuahua. Y aquí está la sentencia. A Juan José Vargas Machuca se le dan 4 años de cárcel. ¿Se acuerdan del venezolano que estuvo antes que yo? El señor habló de que se hacían 4 años. Y esto es lo mismo que sucedió en Nueva España, en una época obviamente anterior que la que sucede en Venezuela. Pero yo creo que ese era el tipo de rango que se le daba a los falsificadores de estas cosas. Y se dice en el documento: si no perdió la cabeza a garrote o la vida a garrote, es porque hizo la falsificación de moneda o la intención de falsificar moneda fuera de la casa de moneda. Si lo hubiera hecho a intramuros, el señor estaría muerto para ahorita y su cuerpo exhibido. Para los otros 2, déjenlos en libertad. Al primero lo condenamos a 1 mes de cárcel, pero como ya tiene 3, pues lo dejan en libertad. Y al muchachito también, hombre, ya pobrecito, está muy jovencito. Vamos a hacerle caso a su papá y que se vaya y no peque más. Con esto se acaba nuestro juicio.
Estos son 97 fojas que existen en el Archivo General del Estado de Coahuila y vienen todos los detalles en las memorias que estamos nosotros por presentar. ¿Por qué se cierra la Casa de Moneda de México, de Monclova? Ahí tienes la respuesta. Aquí se dice justamente, hay que revisar. Oye, está muy sencillo el resello que le estás poniendo. Ya vimos que cualquiera lo puede falsificar. No se requiere de 2 dedos de frente. O pones una seguridad mayor, o a ver cómo nos arreglamos, porque esto no puede volver a suceder. No fue una toma de un marco de plata, sino la intención de hacer un cuño para falsificar moneda. La intención estuvo ahí. Se discutió ese asunto. No se pudo hacer porque el herrero dijo, pues yo soy herrero, no soy platero. Si fuera platero yo hubiera tenido acceso a la plata y de alguna manera lo empiezo a disimular y hago moneda, pero siendo herrero pues ni modo que haga una moneda de fierro. Por eso es que no la pudo hacer. Y aquí se dice que tienen que hacer algo al respecto. Esto sucede el 20 de agosto de 1812. El 20 de agosto de 1812 se ordena que se haga algo. La Casa de Moneda no vio mayor tiempo de función. Es mi intención que después de haberse recibido esta recomendación desde Chihuahua, el gobernador de alguna manera dijo, se cierra esa Casa de Moneda porque no quiero volver a pasar tantas vergüenzas con ustedes. No sirven ustedes para hacer una Casa de Moneda y yo no puedo estar en todas partes en esta provincia. Entonces, es mi intención que entre 4 y 6 semanas después de la última fecha del documento es cuando se cierra la Casa de Moneda de Monclova. ¿Cuándo es la última fecha de esta Casa de Moneda de Monclova? El día 11 de septiembre de 1812. El 11 de septiembre de 1812 es cuando se responde a este juicio y dice el gobernador, señores, hemos acatado sus órdenes y serán cumplidas fielmente. Si la última misiva es del 11 de septiembre, yo calculo que para mitad de noviembre de 1812 la Casa de Moneda de Monclova cerró. Hemos visto cómo pudo haberse iniciado la Casa de Moneda de Monclova con las barras de plata de la Tesorería Nacional o de la Caja Nacional, como le llamaba Hidalgo, a lo que el señor había tenido. Hemos visto cuál puede ser el motivo de cierre, que fue la recomendación de la gente de Chihuahua al respecto. Mucha más gente interviene en este proceso y todo eso está detallado en las 15 cuartillas que escribí para las memorias de este evento. Hemos hablado por primera vez de 200 años de una Casa de Moneda que estuvo cerrada a nuestro entendimiento y que hoy por primera vez abre sus puertas para contar su historia. Muchísimas gracias.